Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por estar conectado con nosotros en esta mañana, día domingo, día del Señor, día de estar juntos y día, por supuesto, de tener palabra del Señor. Estuve predicando el jueves, me tocó el honor de compartir la palabra del Señor y también lo voy a hacer el día de hoy. Y siempre es una gran responsabilidad el traer una palabra de Dios. Y espero en esta mañana que el Señor me dé la gracia, la sabiduría y la sazón en las palabras para que lo que hoy quiero compartir sea de verdadera bendición para la iglesia del Señor. Ese es mi deseo, ese es el corazón con que he escrito aquello que el Señor me ha movido a predicar hoy. Así que de verdad espero que sea de bendición y saludo ahí a todos quienes están conectados con nosotros en esta mañana. Antes de partir ahí quiero hacer una breve oración al Señor, así que si me acompaña ahí para que juntos oremos al Señor. Amado Dios, gracias por estar acá en medio nuestro. Gracias, Señor, por la oportunidad que tengo de predicar tu palabra. Derrama gracias sobre mi vida, Señor, para poder compartir con denuedo lo que tú me has hablado, para poder vaciarme, Señor, completamente lo que tú me has entregado y que sea, Señor, de bendición para quienes hoy están con nosotros en este culto. Que sea verdadero alimento, verdadera comida espiritual, Señor, para el que esté sediento, deseoso de encontrarse contigo. Que tu gracia, Espíritu Santo, se derrame sobre nuestras vidas ahora y esta palabra, Señor, se haga carne y sea una realidad en nosotros. Gracias, Jesús, por esta oportunidad en tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Yo puse como título a esta palabra, gracia, así tal cual, gracia, una palabra olvidada. Y la cita bíblica está en el Evangelio de Juan, ¿sí? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 16 y 18. Dice así la palabra del Señor: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y especialmente el énfasis es que de su plenitud bebimos todos, y todos bebimos de su gracia, y gracia sobre gracia. Y esto es lo que quiero compartir en esta mañana. Lo primero es, ¿qué significa la palabra gracia? Probablemente si preguntáramos en un grupo de creyentes nos darían una definición quizás teológica. Algunos nos dirían perdón, regalo, misericordia del Señor. Quizás algunos más instruidos nos dirían es el regalo inmerecido de Dios para el hombre pecador. Eso es una definición quizás más teológica. Todo eso es la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Todo eso es en verdad lo que puede representar la palabra gracia. Podemos incluso dar alguna definición. La gracia es el favor inmerecido de Dios para el hombre, por medio de lo cual el hombre es salvo. Eso es una definición teológica de lo que es la gracia. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Esa es otra definición de lo que puede ser la gracia. Pero la gracia es una palabra que poco a poco se ha ido perdiendo o olvidando su significado dentro de la iglesia y mucho más afuera de la iglesia. Vamos a crear un escenario hipotético, ¿sí? Si quizás saliéramos de nuestro templo y le preguntáramos a las personas en la calle ¿qué significa para usted la palabra gracia? Lo más probable es que muy pocos o tal vez ninguno quizás de los que les preguntemos que no conocen al Señor o no tienen nada relacionado con Dios nos den un significado como perdón, misericordia, amor, regalo o salvación. Peor aún quizás sería el resultado si les preguntáramos que nos definieran en una palabra lo que es para ellos la iglesia o el evangelio o los evangélicos. Créame a certeza, sí, es cosa de ver las redes sociales en este tiempo, que ninguno de ellos nos diría, cuando me hablan de la iglesia, lo primero que yo pienso es en el amor, en el perdón, en el consuelo,
en la misericordia, menos aún nos dirían, pienso en la gracia del Señor. Entonces surge una pregunta en esta hipótesis que estamos haciendo en esta mañana. ¿En qué hemos fallado como iglesia? ¿Por qué las personas, sí, cuando nosotros le hablamos de la iglesia o le hablamos de Dios, lo menos que piensan de inmediato es en el amor, en el perdón, en la misericordia o en la gracia? ¿Por qué aquellos a quienes debemos alcanzar, aquellos a quienes debemos predicarles del amor de Dios, nosotros como portadores de buenas nuevas, lo primero que ponen es una barrera, ¿sí? Un escudo frente a lo que les estamos hablando? ¿Por qué no nos definen a nosotros, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, como una iglesia de amor, de esperanza, de misericordia, de gracia? ¿Por qué la definición inmediatamente que viene hacia quienes no conocen al Señor es completamente opuesta a este principio? Eso es una pregunta que debemos de hacernos como iglesia. Gracia es quizás una de las palabras más poderosas que tiene la iglesia para ofrecer al mundo. El significado profundo de lo que es la gracia, la salvación no merecida, el amor no merecido de Dios hacia nosotros es uno de los significados más potentes que tiene la iglesia para dar al mundo. Hizo caer el evangelio de rodillas a lo que era el imperio romano. Causó ahí en la Edad Media la división del mundo cristiano en dos. Cuando Martín Lutero clavó, sí, sus tesis y después la posteridad publicó acerca de aquello, dijo que la gracia del Señor, ¿sí?, es lo que salvaba al hombre. Solo la gracia salva al hombre. Afirmaba el reformador en aquellos años Martín Lutero. Pero ¿qué ha sucedido al paso de los siglos? Que poco a poco esta palabra tan poderosa que tenemos como iglesia se ha ido perdiendo. El mundo ha dejado de escuchar acerca de la gracia y del perdón del Señor. Y no solo se ha dejado de escuchar en el mundo, sino que se ha dejado de escuchar en los círculos cristianos, en los creyentes. Se habla o se predica de la gracia siempre desde un concepto muy elevado, muy teológico. Se predica de ella, se manipula a veces la gracia del Señor, pero poco se cree verdaderamente en ella. Y poco verdaderamente se practica la gracia de Dios dentro de los mismos templos. He escuchado a lo largo de mi vida muchos predicadores hablar de la gracia de Dios, llorar predicando acerca del perdón de Dios, pero los he visto también con mis ojos bajar del púlpito y aplicar la ley inmisericordia con su prójimo. Palabra de día domingo, como diría nuestro pastor, inmisericordia, que no se compadece de nadie. He escuchado muchos predicadores, pero qué divorciado está de pronto el mensaje de lo que en verdad se hace en la realidad. Qué divorciado de pronto está la gracia del Señor en medio de nuestros templos, de lo que en verdad se pregona y se practica. Se utilizan frases al evangelizar, ¿sí? Ven a Cristo, le decimos a veces a la gente, tal como estás, en la condición que estés. Pero una vez dentro de nuestros templos comenzamos a imponer normas y conductas que sofocan la vida espiritual. Cambiamos la verdad eterna de la palabra por preceptos humanos, donde la apariencia, sí, el lenguaje, tiene mayor importancia que un encuentro genuino con Cristo. Qué tristeza es ver a tanta gente intentando ganar con esfuerzos humanos lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Qué tristeza es ver que dentro de nuestros templos hay tanta gente que aún se esfuerza para ganar su salvación, cuando Cristo fue el que pagó el precio de nuestra salvación, cuando nuestra salvación es solo por gracia y por amor. Ver a tanta gente que está en nuestros templos y que busca a Dios de pronto, más por temor a ser castigados por Dios, más por temor a lo que Dios pueda enviarles como castigo del cielo. Tienen aún en su mente esa imagen, como predicaba hace un tiempo atrás nuestro pastor, de un Dios que castiga, que está con un garrote en el cielo, esperando que nosotros cometamos un error para golpearnos.
Sirven entonces con un temor equivocado al Señor. Lo que temen es el castigo. No temen el dañar su relación con el Señor, sino que temen al castigo de Dios. Sirven de pronto a Dios para impresionar a su entorno. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en esa misma posición, sirviendo de pronto más para impresionar a otros que por la gratitud del amor recibido, por la salvación que nos ha sido dada? Ese es el caso que ilustra el Evangelio de Lucas, cuando Jesús va a la casa de Simón el fariseo. Simón el fariseo, maestro de la ley, sí, en su interior comienza a juzgar a Cristo y a decirle: hoy, si él supiera lo que esa mujer ha hecho, si él supiera lo que esa mujer, la conducta de aquella mujer, y comienza en su corazón a juzgar a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo? Si supiera con quién se está juntando, es que el nuevo en la iglesia no tiene idea quién es esa persona. Cristo entonces confronta a Simón, desnuda la pobreza espiritual del fariseo, conocedor de la ley, pero que tan lejos estaba del corazón de Dios. Y le dice: sí, esta mujer es pecadora, y por esa razón es que está agradecida, porque al que mucho se le perdona, le dice, mucho ama. Esta mujer verdaderamente ha tenido la conducta que se espera de alguien que se ha encontrado con Cristo. Me ha atendido, ha estado aquí a mis pies. Y tú, mientras yo he estado en tu casa, no has hecho nada de lo que esta mujer sí ha hecho por mí. Todos bebimos de la misma gracia del Señor. Todos bebimos de la plenitud de Cristo. Todos estábamos en la misma condición espiritual cuando llegamos a la iglesia. Todos. Ninguno puede decir: no, yo no necesité el perdón del Señor. Todos llegamos a la iglesia muertos en delitos y pecados. Pero con cuánta facilidad nos olvidamos que el evangelio es solo por gracia. Volvamos al texto, porque de su plenitud, dice, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Todos tomamos de la plenitud de Cristo. Todos. Ninguno se puede por sus propios méritos atribuir salvación. Todos hemos bebido de la misma gracia. ¿Quién podría levantar su mano y decir: yo me salvé a mí mismo? ¿Quién podría ponerse en pie en medio nuestro y decir: en mí no hay pecado alguno? Quizás no lo hacemos de una manera tan evidente, pero muchas veces en nuestro interior nos sentimos merecedores de lo que Dios nos ha dado. Muchas veces estamos en la iglesia y levantamos las manos y nos sentimos que todo lo que estamos viviendo nos merecemos. Porque yo vengo a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, hago el estudio bíblico, me sé la escritura, puedo recitar de memoria gran parte de ella. Cambiamos la gracia del Señor por la meritocracia humana. Sí, muchas veces hacemos eso. Yo me incluyo. ¿Cuántas veces no hemos sentido que merecemos lo que el Señor nos ha dado? Todo lo que somos y todo lo que seremos siempre es por la gracia del Señor. Jesús ilustró esta verdad con una historia que se encuentra en el libro de Lucas, la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? ¿Lo recuerda? La parábola del hijo pródigo es bien larga, no la voy a leer por el tiempo, pero sí voy a tomar algunas partes de esta historia. Jesús estaba ahí, como siempre, o gran parte de su ministerio público, rodeado de fariseos, de escribas, de religiosos, ¿sí? Que continuamente su crítica era: ¿por qué se junta con pecadores y publicanos? Esto murmuraban entre ellos, esto hablaban en su corazón. Es ahí entonces cuando el Señor comienza este relato, muy conocido por todos nosotros, el hijo pródigo. Es un hijo que pide todos los bienes a su padre y que decide irse fuera de la cobertura de su padre para vivir libremente su vida, malgastar su herencia. Esto se aplica no solo a quienes no conocen al Señor, también se puede aplicar a aquellos que han tenido un encuentro con Cristo y de pronto se han extraviado en el camino. Este hijo malgasta toda su herencia hasta quedar arruinado.
pobre. Tanto así, dice el relato, que debe de trabajar para alimentarse, pero su trabajo es alimentar a los cerdos, y tiene tal hambre que dice: deseo comer lo que comen estos cerdos. En medio de esa situación, la Escritura usa un término, dice que volvió en sí, recuperó la cordura, recuperó el centro del cual había sido desplazada su vida, y dice: es mejor que vuelva a la casa de mi padre y que me haga como uno de sus jornaleros, porque ahí hay mejor comida que lo que estoy viviendo aquí. Es mejor que vuelva. Tiene un arrepentimiento de lo que ha hecho, de lo que ha sucedido con él. ¿Cuántos creyentes no han dejado al Señor, no han errado en sus decisiones y de pronto han vuelto en sí y han querido regresar a casa? Nada detenga que tú regreses a la casa del Señor. Nada detenga que tú regreses a tener una comunión con Dios. Dios, mis amados, es amplio en perdonar a quienes se arrepienten de sus errores. Dios siempre está esperando que sus hijos regresen a casa. Yo me imagino al hijo, sí, camino a casa de su padre, ensayando el discurso. Cuando uno tiene que hablar con el papá algo importante, o con la mamá, o con alguna autoridad, uno ensaya el discurso. ¿Sí? Uno dice: ya le voy a decir esto de esta forma, así. Entonces con este argumento yo lo voy a convencer y él me va a dar autorización y me va a decir: sí, hijo, anda, no hay problema. Uno va ensayando. Yo me imagino al hijo ensayando, repitiendo el discurso, buscando ahí si hay alguna falla en su lógica, en lo que va a expresar. Estando dispuesto a llegar y a decirle: Padre, me equivoqué, hazme como uno de tus jornaleros, me pongo bajo tu dirección, reconozco mi error, no quiero volver a ser hijo, pero por lo menos tenme bajo tu cobertura como un jornalero. Ese era el discurso que él iba ensayando. Lo que el hijo pródigo no sabía, ignoraba, ¿sí?, es que el padre vivía esperando que él regresara a casa. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice el relato que el padre lo vio de lejos, que él venía. Yo me imagino al padre, sí, todos los días ahí trabajando, quizás la casa, no sé, quedaba en algún lugar en altura que podía ver el camino, y mirando continuamente si su hijo regresaría a casa, si aquel que se había ido a malgastar su herencia volvería. Tengo esa imagen en mi mente. Trabajaba, estaba en sus ocupaciones, y de pronto hacía una pausa y miraba al horizonte. ¿Volverá mi hijo a casa? Hasta que un día aquello se hizo realidad. Lo divisó a lo lejos, dice el relato, y corrió a su encuentro. No dejó que su hijo llegase a hablar, a dar el discurso. Lo abrazó y comenzó a besarlo. El texto dice que el padre fue movido a misericordia, es decir, que sus entrañas fueron removidas cuando vio a su hijo a lo lejos regresar a casa. ¿Cuántos hijos pródigos no deben volver a la casa de Dios? El Señor está observando siempre. ¿Será el día hoy que Él volverá a hablar conmigo? ¿Hoy Él volverá a orar? ¿Volverá a tener un tiempo de comunión conmigo? Dios es amplio en perdonar y está esperando. Al contrario de lo que quizás todo el entorno del padre esperaba, que lo degradara y lo hiciera solo como uno de sus jornaleros, la actitud del padre es que lo vistió, lo calzó y le puso un anillo. Un anillo que en aquel tiempo representa autoridad. Su autoridad como hijo había sido restaurada. ¿Por qué? Porque la alegría del padre era tan grande, porque el hijo que habían dado por muerto ahora estaba vivo. Si nos dejamos consumir por el pecado, estaremos como muertos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Siempre hay gracia en la casa del Padre. Siempre hay gracia sobre gracia para nuestras vidas. Lo que el mundo necesita y lo que la iglesia necesita entregar al mundo es la gracia de Dios. La gracia y el perdón no solo para aquellos que están fuera de la iglesia, fuera de los templos, sino también para todos los hijos de Dios que de pronto se han sentido ajenos al Señor.
Dentro de esta historia de la parábola también existe otro hijo, el hijo mayor, que siempre estuvo con el padre, quien al ver la alegría del padre, sí, porque su hermano regresó, se molesta, dice, se irrita, no soporta que aquel que malgastó todo sea restaurado. Tanto así que no quiere ser parte de la celebración, de la fiesta que el padre armó porque su hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. ¿Acaso eso no pasa dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras congregaciones? ¿Cuántos se molestan o se enojan al ver que alguien es restaurado por Dios? ¿Cuántas veces nosotros mismos no hemos tenido la actitud del hermano mayor? Pero el padre le responde al hijo mayor: tú siempre has podido gozar de todas las cosas. Si tú no has disfrutado de tu herencia espiritual, no es porque yo te lo he impedido. Nosotros que hemos estado en la casa del Padre podemos disfrutar de todas las bendiciones espirituales. Que nosotros cuartemos nuestra libertad en Cristo, eso es otra historia. ¿Cuántos creyentes no han vuelto de pronto solo para encontrar dentro de lo que era su casa que ya no tienen cabida? Qué dolor debe sentir el Señor al vernos tan juiciosos contra aquellos que se han arrepentido. Cómo eso debe doler en el corazón de Dios. Debemos de ser una iglesia que acoge, que recibe, que restaura. Cuán difícil debe ser para alguien volver a entrar, sabiendo que quizás su historia públicamente se maneja. Lo que él hizo, sí, se conoce. Cuán difícil debe ser para esa persona volver a entrar. Y lo primero a veces que encuentra es un juicio y no un acoger. Si la gracia ha de ser el estandarte de la iglesia del Señor en todo tiempo, si esta ha de ser nuestra bandera que hemos de levantar, entonces debemos ser una iglesia que abraza no solo al que por primera vez se encuentra con Cristo, también aquel que se alejó del Señor. Debemos de también tener la capacidad de aplicar la gracia a nuestra propia vida. ¿Cuántos creyentes están de pronto en medio nuestro, pero se sienten marginados de todo lo espiritual, de todo servicio al Señor? Porque se han arrepentido de su error, pero no se han perdonado a sí mismos. Viven presos de sus errores, viven presos del pasado y cada cierto tiempo aparece para recordar algo. Entonces se limitan. No quieren hablar, no quieren participar, no quieren ser parte activa del cuerpo. Se han arrepentido, pero no se han perdonado a sí mismos. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si queremos alcanzar la meta, debemos de despojarnos de todo peso de pecado. No podemos correr la carrera de la vida eterna así, llevando a nuestra cuesta nuestros pecados. Debemos dejarlos bajo la cruz de Cristo. Siempre damos un ejemplo en el discipulado. El gemelo espiritual del arrepentimiento es el perdón. Es una misma moneda que tiene dos caras. Si usted se arrepiente, va a recibir perdón. Deje atrás lo que ha vivido, deje atrás lo que ha hecho y corra libre esta carrera de vida eterna. Corra libre para servir al Señor. Corra libre en su espíritu para agradar a Dios. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 4, versos 28 y 29 dice así: así que hermanos, nosotros, dice, como Isaac, somos hijos de la promesa, somos hijos espirituales. Pero como entonces el que había nacido según la carne, es decir, según el esfuerzo humano, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también, dice, es ahora. Amados, esto no es nuevo, que dentro de nuestras propias congregaciones se dé esta persecución. Se daba en el tiempo apostólico y se da hoy. Lo que es nacido según la ley, según el esfuerzo humano, según querer agradar por mis propias fuerzas al Señor, siempre perseguirá a lo que es nacido según la gracia de Dios.
Quienes quieren estar bajo la esclavitud de la ley, como dice el apóstol Pablo, no pueden amar a quienes han sido libertados por el poder del evangelio. Prontamente quieren sofocar a los que han nacido bajo la gracia. Ambos eran hijos de Abraham, pero uno nació por esfuerzo humano y otro nació por el milagro divino. ¿De qué naturaleza somos nosotros? ¿De los que vivimos bajo el esfuerzo de la ley o los que vivimos bajo la gracia del Señor? No estamos hablando de la enemistad del mundo con la iglesia, sino de lo que muchas veces se da dentro de nuestros propios templos. ¿Por qué molesta la gracia? Porque es más fácil de pronto para nuestro ego sentir que merecemos lo que Dios nos ha dado. Es más fácil para nuestro yo humano alcanzar humanamente por esfuerzo quizás el cielo. Tenemos esos pensamientos. Qué necios podemos ser a veces al creer que por esfuerzos humanos podemos alcanzar la salvación. Qué vida más frustrante llevamos cuando estamos bajo la ley. Pero cómo disfrutamos de la vida espiritual cuando estamos bajo la fe. Este principio se ha dado siempre y se seguirá dando. Pero no podemos permitir como iglesia de Cristo que la gracia se olvide. Ella ha de ser nuestro estandarte. Es lo que el mundo hoy necesita. La gracia tiene ese poder absoluto de derretir el corazón más duro. La gracia entra donde nada más tiene acceso. Entra ahí a tocar el corazón que de pronto se ve más lejos de Dios. El amor de Dios irrumpe en la vida de un hombre cuando uno se lo presenta así. Que Dios puede perdonar lo que él ha hecho. La gracia es peligrosa para el mundo y transforma la vida de los hombres. La gracia rompe una roca. Es una palabra revolucionaria que puede transformar la vida de los hombres. Es una palabra peligrosa para el infierno que atrae irresistiblemente a los hombres a rendirse a Cristo. Hace un tiempo atrás vi un programa ahí de televisión y había un filósofo y estaba hablando de Cristo. Y estaba explicando lo que era la salvación según la visión cristiana. Y todos los que estaban ahí comenzaron a preguntarle: ¿es verdad que el Señor perdona? ¿Es verdad que Dios puede perdonar todo lo que yo he hecho? Hablaban como si nunca hubieran escuchado lo que en verdad ha sido siempre el Evangelio. Entonces viene la pregunta: ¿qué hemos estado compartiendo? ¿Qué de verdad hemos estado hablando al mundo y hablando incluso entre nosotros mismos? Si queremos que muchos se rindan a Cristo, debemos mostrarles el amor de Dios. Debemos hablar de gracia y perdón. Entonces, cuando nuestros templos sean vueltos a abrir, estarán llenos de hombres sedientos, dispuestos a rendirse a Cristo. No podemos separar a Cristo de lo que somos como iglesia. Todo lo que estoy hablando, Cristo lo mostró en su peregrinaje en la tierra. Pero de pronto nos hemos olvidado de mostrar a Cristo. La gracia del Señor está disponible hoy para ti, así como lo está para mí. La gracia del Señor está ahí. Deja todo pecado atrás. Deja toda carga frente a Jesús. Jesús, el Galileo de Nazaret, ¿sí?, está aquí hoy. ¿Tú estás dispuesto? El Señor te va a perdonar. Si te has arrepentido, Él te va a perdonar. Él restaurará todo. Yo siempre insisto en esto. Él puede restaurarlo todo. Gritaba el ciego, ¿sí?, cuando Jesús andaba en su peregrinaje: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia, Señor, del mundo. Ten misericordia, Señor, de nosotros como iglesia. La gracia de Dios está disponible hoy para nosotros. No solo para quienes no conocen al Señor, sino también para quienes dentro de la casa de Dios de pronto hemos errado. Si tú nos estás mirando por primera vez hoy, alguien te envió este mensaje, seas bienvenido. Dios está esperando. Si te sientes como ese hijo pródigo, Dios está pronto para recibirte. La gracia del Señor está a nuestra disposición. Debemos entonces de arrepentirnos. Si en algo hemos errado, debemos de arrepentirnos y Dios entonces nos restaurará. Durante mucho tiempo yo guardé silencio y escribí una frase para mí mismo.
He guardado silencio tanto tiempo, escribí, que olvidé el sonido de mi propia voz. Llegó el tiempo de hablar a otros del Señor. Dios te puede usar. Puedes ser una bendición en las manos del Señor. Yo no sé lo que ha pasado con tu vida. No sé en qué condición estás. Cómo es tu realidad. Lo que sí sé es que al Dios al cual yo sirvo es amplio en perdonar. Y Él puede restaurar todo. Dar vida nuevamente a todo sueño, a todo propósito en Él. Yo te quiero invitar a que podamos orar juntos en esta mañana y pedirle al Señor que su gracia inunde nuestro corazón y que sea esta la bandera que levante la iglesia del Señor en este tiempo para que muchos se encuentren con Él. Amado Dios, gracias por cada hermano que ha estado conectado en esta mañana. Gracias, Señor, por cada uno que ha estado presente y quienes quizás por accidente se han encontrado con esta transmisión. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Jesús, restaurando sus vidas. Si hay alguien que debe de arrepentirse o pedir perdón en algo, que haya la gracia de Dios. Si hay alguien que por primera vez escucha un mensaje así, que se encuentre contigo, Jesús. No con nosotros, no con una iglesia, no con una denominación, sino contigo, Jesús. Permítenos, Señor, como iglesia, levantar esta bandera, este estandarte, que es la gracia, el perdón, la misericordia, el amor, que es lo que el mundo está clamando y nosotros lo hemos tenido tanto tiempo escondido en nuestros templos y escondido entre nosotros mismos. Enséñanos, Señor, a tener tu compasión, tu corazón por otros. Enséñanos a ser portadores de esperanza, de buenas nuevas, de amor. Enséñanos, Señor, a sentir como tu corazón siente y se mueve y se conmueve por el dolor de la gente. Haznos sensible a esa realidad, Espíritu Santo. Que tu gracia, Señor, siempre esté. Llénanos de tu presencia para dar de comer a otros. Llénanos de tu amor para dar amor a otros. Que nunca nos olvidemos, Señor, que todos necesitamos de ti. Que todos llegamos en la misma condición a tu casa, muertos, Señor, en delitos y pecados. Que todos nos encontramos en la misma condición y solo estamos firmes en ti por tu amor y por tu gracia. Gracias, Jesús, por todo lo que nos enseña cada día, Señor. En tu nombre, Rey. Amén y amén. Si quizás hoy por primera vez te conectaste con nosotros, escríbenos ahí un mensaje interno o escríbenos tu nombre. Queremos contactarnos contigo. Queremos ahí comunicarnos, ¿sí? Si por primera vez estás con nosotros o llevas un tiempo quizás escuchando los cultos, los sermones y nunca has hablado, no te quedes solo en aquello. Intégrate, sé parte. Necesitamos, sí, que otros nos enseñen del Señor. Así que te invitamos, escríbenos ahí si por primera vez estás con nosotros. Queremos ser de bendición para tu vida, ayudarte ahí en tu vida espiritual. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga mucho.